Dios les bendiga. Este es el tema número 54 de nuestra serie, Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando sobre la dispensación del milenio, del reinado milenial del Señor. Comenzamos a hablar acerca de los pactos sobre los cuales se establece esta dispensación. Vimos que el primer pacto es el pacto hecho con Abraham, que incluye principalmente para Israel la tierra y la descendencia. La tierra que abarca todo el territorio actual de Israel, lo que es Palestina, que toma una parte del territorio de Egipto, el Líbano, una parte del territorio de Siria, una gran parte, hasta llegar al río Éufrates. Es un territorio mucho más grande que lo que nunca Israel ha tenido, pero eso se va a cumplir durante el milenio. El segundo pacto que se cumple y con el cual, bajo el cual se establece este reinado milenial es el llamado pacto palestino. En el libro de Deuteronomio, el Señor habló lo siguiente, capítulo 30, versículos 1 al 10. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí hay eventos y promesas en este pacto palestino que los vamos a mencionar. El primero de ellos es que primero Dios promete que castigaría a la nación de Israel y la arrancaría de su territorio y la esparciría por todo el mundo por causa de su infidelidad. Y esto se cumplió literalmente hasta el día de hoy. Desde principios del siglo pasado, los israelitas comenzaron lentamente a regresar a la tierra. El año 1948, Israel fue declarado nuevamente nación, se le asignó un territorio pequeño en lo que hoy día es Israel, que fue creciendo debido a guerras que tuvo que pelear. Israel de ahí en adelante conquistó territorios y se ha hecho una nación fuerte y poderosa, aunque todavía es pequeña, pero muy fuerte, militarmente, económicamente, muy fuerte, y muchos israelitas comenzaron a regresar. Esta palabra del regreso se ha ido cumpliendo lentamente, solo que tiene
un cumplimiento masivo cuando en el periodo que termina la gran tribulación y comienza el milenio. Habrá un arrepentimiento futuro de Israel, eso es lo que dice el pacto. Israel se arrepentirá de todas sus maldades y será restaurado en su tierra. Se convertirá al Señor como nación. Y el Señor hará en Israel un cambio de corazón. Esto también está prometido más profundamente en lo que es llamado el nuevo pacto. El Señor castigará a los enemigos de Israel, lo cual se cumplirá en el juicio que tiene que producirse al final de la gran tribulación, y el Señor bendecirá a Israel en abundancia. El reinado milenial, en primer lugar, es para bendecir a Israel, para que se cumpla en Israel todo aquello que el Señor prometió a Abraham, para que se cumpla en plenitud. De manera que principalmente el milenio tiene que ver con Israel y también con las naciones que pasan del juicio, que ya hemos mencionado, el juicio de las naciones. Pero el centro de todo lo que ocurre en el milenio tiene que ver con el pueblo israelita y las naciones que quedan después de la gran tribulación. El tercer pacto con el cual se cumple y comienza el milenio es el llamado pacto davídico. Hemos mencionado el pacto con Abraham y el pacto palestino. El tercer pacto es el pacto davídico. Es un pacto que Dios hizo con David. Por eso se llama pacto davídico. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 11 al 16. Asimismo, Jehová te hace saber, está hablando el Señor por el profeta a David, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así le dijo el Señor a David acerca de Salomón. Pero luego en Crónicas el Señor le habla y establece un pacto con él. Primero le promete que habrá siempre un rey. Pero en Crónicas dice, por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré tu trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa
y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Aquí ya no está hablando de Salomón. Salmo 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. A Jesús se le llama la raíz de David, ¿sí? El león de Judá. Es descendiente de David. Y en él se cumple el pacto davídico. ¿Cuáles son los elementos del pacto davídico? Primero, el establecimiento definitivo de Israel en la tierra que Dios le prometió. Segundo, la humillación de los enemigos de Israel, muy semejante al pacto palestino. En tercer lugar, y aquí viene el aspecto de gobierno, Jehová le edificará casa. Esto significa familia, posteridad a David. Uno de los descendientes de David edificaría el templo. El primer templo se refería al templo de Salomón. Pero luego se edificará el siguiente templo bajo el reinado de uno de los descendientes de David, que es Jesucristo. Porque hay un templo diseñado en el libro de Ezequiel que será edificado y que estará vigente durante todo el milenio. Y ese templo será edificado precisamente durante el milenio para el culto al Señor. La descendencia de el rey Cristo, descendiente de David, su descendencia, es decir, Cristo, como rey, será confirmada para siempre y el Señor reinará eternamente, el Señor Jesús. El trono del reinado de Cristo será firme para siempre. Estas son las promesas que el Señor le hizo a David en este tercer pacto, que es el pacto davídico. Hemos visto el pacto con Abraham, el pacto palestino y el pacto davídico. El pacto davídico tiene principalmente dos connotaciones. La primera tiene que ver con la descendencia real. Es decir, Dios le prometió a David que levantaría uno que sería descendiente de él y que sería rey para siempre, eternamente. Y este es el Señor Jesucristo. En segundo lugar, en el pacto davídico hay una promesa de que aquel que sería rey para siempre edificaría casa al Señor, tabernáculo al Señor. Y esto se cumplirá bajo el reinado del Señor Jesucristo en el milenio, en Jerusalén. Un templo con dimensiones bastante diferentes, distintas a las que tuvo el templo antiguamente, pero un templo diseñado de acuerdo al modelo divino, exactamente. Lo vemos en el libro de Ezequiel. Por varios capítulos están todas las dimensiones del templo, y desde ese templo, desde el altar de ese templo, sale un río que desciende y llega hasta el Mar Muerto. Y todo el río que sale del templo, las aguas que salen de debajo del altar, por donde pasan, producen vida, producen vegetación, producen una cantidad de bendiciones en el territorio de Israel. Y el Mar Muerto, que es un mar salado, profundo, es un mar donde todo lo que entra muere, será sanado. Toda los minerales, el exceso de sal, el exceso de minerales será curado por las aguas que salen del santuario, y habrá abundancia de peces, y las aguas serán para sanidad, serán para salvación. Eso todo está prometido allí en el libro de Ezequiel, terminando en el capítulo 47. Pues bien, esto ocurrirá durante el milenio en el cual Cristo será el que gobernará este planeta.